¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues vamos a empezar con este repaso de fisiología endocrina. Es un video que me habían pedido mucho. Y pues la advertencia de siempre, que es que este es un repaso, no contiene, obviamente no es completo por definición y requiere, es indispensable que ustedes estudien, no sustituya el estudio. Si ustedes estudian, pues van a poder aprovechar, van a poder entender un poquito más de las cosas que vamos a platicar. Lo que sí es que ha sido un esfuerzo colosal condensar todos los temas de fisiología endocrina en escasos, no sé en cuánto que este video, pero espero que más o menos una hora, ¿sí? Eh, y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero es preguntarnos, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia que se libera de la sangre y tiene un efecto distante por medio de un receptor o una célula diana que está lejos, ¿no? Valga la redundancia. A los tejidos especializados en producir hormonas se les llama glándulas endocrinas, pero cuando hablamos de hormonas nos referimos un poquito más a una forma de comunicación, ajá, un tipo de comunicación, digamos. Entonces, no importa tanto qué tejido lo produce, realmente hay otros tejidos, otros órganos que no son glándulas endocrinas, como el corazón, etcétera, que también producen hormonas. Y bueno, los tipos van a ser hormonas peptídicas, amínicas, es decir, derivadas de aminoácidos, y esteroideas, que estas derivan de colesterol. Las amínicas son las catecolaminas y las tiroideas principalmente. Las catecolaminas, pues, tres contamos, principalmente también dopamina, adrenalina, noradrenalina. Y luego las tiroideas, pues son T3 y T4, vamos a hablar de ellas más adelante. Dentro de las esteroideas está la aldosterona, cortisol, estrógenos, andrógenos, progestágenos. También por acá en las esteroideas tenemos que incluir a la vitamina D, que vamos a comentar más adelante. Y bueno, básicamente aquí no pongo una lista completa de las peptídicas porque cualquier cosa que no sea amínicas o esteroideas, pues la clasificamos como peptídicas, ¿sí? Entonces ya vimos que hay sitios como muy puntuales en donde se producen estas hormonas, las amínicas y las esteroideas. En el caso de las amínicas, aquí las catecolaminas en la médula, las tiroideas en particularmente adrenalina, las tiroideas en la tiroides. La dopamina, por ejemplo, es hipotalámica. También vamos a tener en las amínicas a la melatonina de la pineal, que deriva de triptófano. Y ojo con esta excepción, porque todas las demás que mencionamos derivan de tirosina, entre las cuales, insisto, catecolaminas y tiroides. Y bueno, en cuanto a las esteroideas, también va a haber sitios muy puntuales en donde se producen. Van a ser en las gónadas, va a ser en las gónadas y en la corteza suprarrenal. Podemos mencionar otros tejidos que los producen, como por ejemplo tejido adiposo, como por ejemplo, o que modifican, ¿verdad? O placenta. Pero principalmente estos, gónadas y corteza suprarrenal. Luego, de acuerdo a si son hidro o liposolubles van a tener diferentes características. Primero, todas aquellas que sean muy pequeñitas o que sean liposolubles van a tener receptores intracelulares. El resto va a tener receptores membranales. ¿Quién tiene receptores membranales? Ah, pues las catecolaminas y todas las peptídicas, todas las peptídicas. ¿Y quién tiene receptores intracelulares? Ah, pues las tiroideas y las esteroides. Nada más. Y luego también estas características químicas van a determinar si viajan libres en la sangre, en el caso de las hidrosolubles, como son las catecolaminas y las peptídicas, o si viajan unidas a una proteína, que ya sea puede ser albúmina o una globulina transportadora, ¿sí? En este caso, pues voy a agrupar aquí para que les quede claro que las esteroideas y las tiroideas, ambas tienen receptores intra. Voy a sacar el puntero, ¿dónde está? Híjole, no sale por aquí. Y entonces, las esteroideas y las tiroideas tienen receptores intracelulares. Estos receptores pueden ubicarse en el citosol y ya después de ahí, luego de la unión, traslocarse al núcleo, o pueden ya tener una localización intranuclear, como son los receptores de las hormonas tiroideas. En ambos casos, pues el receptor va a actuar como un factor de transcripción.
Y ya luego tenemos bueno, y decíamos, ambas, esteroides y tiroideas, viajan también unidas en su mayor parte a proteínas, ¿sí? Esto es importante porque esta parte que está unida a las proteínas, dos cosas. Primero, no puede tener un efecto porque no se puede salir de los vasos sanguíneos y llegar hasta las células diana porque está unida a proteínas. Y número dos, que es algo bueno, pues que eso no se puede eliminar, no se filtra porque está unida a las proteínas, ¿sí? Y esto va a hacer que tanto esteroides como tiroideas tengan semividas o tiempo de vida media más largo. Y luego nos vamos con eje hipotálamo hipófisis. Aquí recordar que hay 6 hormonas hipotalámicas y 6 hormonas adenohipofisiarias. Y cada una de estas van a ser, o varias, en varios casos de estos se van a generar ejes. Entonces, aquí tengo señaladas las 6 hipotalámicas, que es hormona liberadora de hormona de crecimiento, que estimula la hormona de crecimiento, factor u hormona inhibidora de prolactina, que esta es dopamina, TRH, que es liberadora de tirotropina, TRH, que es liberadora de corticotropina, y GNRH, que es liberadora de gonadotropina. Fíjese que aquí tenemos a varias que tienen una R. La R significa que son liberadoras. Y entonces estas son las hormonas liberadoras hipotalámicas. Luego también tenemos dos dentro de estas 6 que tienen un efecto realmente inhibidor, como es el factor inhibidor de prolactina, que es dopamina, y la somatostatina, que también se llama hormona inhibidora de hormona de crecimiento, GHIH. Respectivamente, pues estas dos van a tener un efecto sobre la secreción de GH adenohipofisiaria. Y bueno, estos ejes los vamos a ir viendo más adelante. Solo mencionar aquí están también las 6 hormonas adenohipofisiarias que son GH, prolactina, TSH, que es hormona estimuladora de la tiroides, ACTH, que es corticotropina, y LH, hormona luteinizante, y FSH, que es hormona folicoestimulante. Respectivamente, van a generar estas tres, particularmente los ejes hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis suprarrenal e hipotálamo, hipófisis gónada. Un poquito injustos somos con este de acá, que también sería un eje, IGF-1 sintetizado por el hígado, y este sería, digamos, el eje hipotálamo, hipófisis, hígado. Sin embargo, no se le llama así. Y bueno, pues justo con eso vamos a empezar con la GH y un poquito de neurohipófisis. Va a haber varios estímulos que estimulan la secreción de GH que se producen en las células acidófilas. Esta secreción obviamente mediada, por ejemplo, aquí pongo dos flechitas, mediada por el efecto hipotalámico entre estas dos hormonas, la que estimula y la que inhibe a la GH. Ok, comentar solamente que estas células acidófilas son las que producen GH son las más abundantes de la adenohipófisis. Y bueno, va a haber varios estímulos que ustedes ven en sus libros: estrés, sueño, ayuno, por la liberación de grelina, que es un importante secretagogo, ejercicio. Todos estos estados promueven la secreción de GH. Y ustedes no entenderían por qué estos estados promueven la secreción de hormona de crecimiento si pensaran que la hormona de crecimiento es una hormona de crecimiento. Y aquí el punto. Los efectos de la hormona de crecimiento mediados por IGF-1, factor de crecimiento pseudoinsulínico de tipo 1, también llamada, aquí se los puse como somatomedina C. Estos dos son sinónimos. Lo que ocurre es que el efecto de la GH sobre el crecimiento va a estar mediado por IGF-1. Y IGF-1 tiene una concentración bastante estable en la sangre, porque aunque es una hormona peptídica, y aquí va a ser una excepción, se une a proteínas en el plasma, ¿sí? Y entonces, como ahí va a tener ese efecto constante sobre el crecimiento, entonces GH puede estar variando a lo largo de todo el día y tener efectos directos, que los efectos directos de la GH no tienen nada que ver con el crecimiento, son efectos metabólicos. Ajá. Concretamente, es una hormona hiperglucemiante y es una hormona lipolítica. También se le llama diabetogénica, porque ¿qué pasa en la diabetes? Hay lipólisis
e hiperglucemia. También hay resistencia a la insulina. ¿Y qué creen? Que la GH produce resistencia a la insulina, justamente, ¿sí? Entonces vean cómo necesitamos durante el ejercicio, durante el sueño, durante el ayuno, que estas dos cosas están relacionadas, y cuando hay estrés, pues necesitamos estos cambios metabólicos, ¿sí? Hiperglucemia, lipólisis y resistencia a la insulina para evitar una hipoglucemia. Ok, luego cuando hay tumores de GH se produce ya sea gigantismo o acromegalia y la diferencia entre estas va a ser en qué momento se produce el tumor que secreta GH. Si es antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, pues se produce gigantismo y si no se produce acromegalia. Muy interesante porque en ambos casos no solamente se produce cambios en los huesos, cambios óseos, sino que también muchas veces aparece una diabetes secundaria, justamente, como es una hormona diabetogénica, ¿verdad? Y luego comentamos un poquito de la neurohipófisis. En el caso de la neurohipófisis, no es como tal un eje, sino que neuronas ubicadas en los núcleos supraóptico paraventricular van a producir las hormonas y entonces esto viaja por los axones hasta la terminal que se encuentra en la neurohipófisis y ahí se libera. En el núcleo supraóptico se sintetiza principalmente ADH, ADP. Aquí pongo la alternativa de sus nombres porque la pueden llamar de cualquier manera, como hormona antidiurética o arginina vasopresina. Y esto se debe a que tiene dos efectos, antidiuresis por medio de receptores B2 o vasoconstricción por medio, que es por eso se llama vasopresina, por medio de sus receptores B1. El principal estímulo para la secreción de ADH va a ser el aumento en la osmolaridad sérica, aunque esta hormona es una hormona integradora de cambios de volumen, de presión y de osmolaridad. Luego el paraventricular sintetiza oxitocina, que esta oxitocina tiene un efecto en la contracción de células mioepiteliales y, y esto, por ejemplo, tiene que ver con la eyección de leche, vamos a ver más adelante, y también tiene un efecto positivo en la contracción del útero. Aquí pongo un más porque este es un ejemplo clásico de retroalimentación positiva. El efecto de la oxitocina en el útero durante el parto. Entonces, en el parto, la contracción del útero produce descenso del producto, el cuello uterino se elonga, se estira, y eso genera un estímulo para la secreción adicional de oxitocina, más contracción uterina, más descenso, etc. Bueno, listo. Y entonces recuerden, los efectos en el crecimiento están mediados por somatomedina C, también llamada IGF-1. Vamos a la siguiente. Luego tenemos a la tiroides. La tiroides aquí, lo primero que nos interesa es cómo se sintetizan las hormonas que produce la tiroides. El primer paso es el atrapamiento. Y este atrapamiento va desde el intersticio hasta el interior del folículo. Así que tiene que atravesar la membrana vasolateral y la membrana luminal de la célula tiroidea. El primer paso, pues, es a través de un soporte de sodio-yodo en la membrana vasolateral y en la membrana luminal pues tenemos a la pendiente. Luego, una vez que ya el yodo llegó al folículo, al interior del folículo, pues entonces se oxida y luego se pega a la tiroglobulina, lo cual se llama organificación, también llamado yodación de la tiroglobulina. Y ya, una vez que se pegan uno o dos yodos a la tiroglobulina, a los residuos de tirosina, entonces se forman algo que se llama MIT y DIT, monoyodotironina y diyodotirosina, perdón. Y luego estos MIT y DIT se van a pegar para formar tres productos. Y esto se llama acoplamiento o también llamado conjugación. Aquí les pongo la alternativa. Bueno, se van a pegar de diferentes maneras las mono y las di para formar T3, triyodotironina, T4, tetrayodotironina y T3 reversa. Ok, una vez que esto ya se produjo, pues ahí se quedan almacenadas, ya están formadas, aunque están pegadas a la tiroglobulina, ya están formadas las hormonas tiroideas y se almacenan en estos folículos. Este almacenamiento es especial particularmente porque tenemos algunas hormonas que se almacenan, como las peptídicas y las catecolaminas, en vesículas.
intracelulares. Y tenemos algunas hormonas que no se almacenan como las esteroideas. Pero realmente ninguna como las tiroideas que se almacenan pero fuera de la célula, en un folículo, ¿no? En este caso. Luego la liberación ocurre por endocitosis primero, luego las vesículas formadas, los endosomas, se fusionan con lisosomas y se forman endolisosomas. Aquí va a haber proteasas que empiezan a cortar a la tiroglobulina, se liberan las hormonas tiroideas y hay un transportador que se llama MST8 que las libera hacia el hígado. Vamos a tener ejemplos de hipertiroidismo, como son la enfermedad de Graves, en donde se produce anticuerpos que estimulan los receptores de TSH, y también adenomas que producen hormonas tiroideas, adenomas tiroideos, y va a haber algunos ejemplos de hipotiroidismo, como es tiroiditis de Hashimoto, cretinismo. Lo característico del cretinismo es que eh, el hipotiroidismo se produce muy temprano en el desarrollo y por lo tanto vemos manifestaciones que tienen que ver con el papel de las hormonas tiroideas en el desarrollo y en el crecimiento. Y también bocio endémico, que se produce en los sitios o se producía antes de la iodación de la sal en los sitios en donde la tierra, el suelo, tenía poco yodo, perdón. Y luego, los efectos van a tener dos características. Primero, son globales, o sea, actúan prácticamente todas las células del cuerpo. Y luego son genómicos, son efectos genómicos, o sea, actúan por medio de la síntesis de nuevas proteínas. Y esto se debe a que los receptores de las hormonas tiroideas son receptores intranucleares. Luego, ¿qué hace? Primero, aumenta la tasa metabólica basal por incremento del catabolismo y anabolismo. La consecuencia de esto es que incrementa la producción de calor. Ahora, ¿cómo le llamamos a que formemos moléculas y luego las partamos y al final que obtenemos pues aparentemente nada? Se le llaman ciclos improductivos. La consecuencia de estos ciclos improductivos, perdón, pues es el gasto energético, un mayor gasto energético y una mayor producción de calor. Luego, va a haber algunos efectos que son aparte, que no tienen que ver con este efecto en el metabolismo directamente. Por ejemplo, participa en el crecimiento muy importante durante la infancia, en el desarrollo del sistema nervioso central y también aumenta receptores beta 1 en el corazón para que aumente la contractilidad y la frecuencia cardíaca y con esto aumenta el gasto cardíaco y el corazón pueda responder a las mayores demandas energéticas. Y bueno, aquí tenemos el eje que comentamos. En todos los ejes, ojo, opera la retroalimentación negativa. Justamente por eso en la diapositiva pasada les comentaba este caso de retroalimentación positiva, porque todo lo demás funciona por retroalimentación negativa. Entonces, en este caso, T3 y T4 inhiben la secreción de TSH, pero también inhiben la secreción de TRH. Entonces, justamente estos estados de hipertiroidismo, caracterizados por aumento de estas hormonas, pues van a generar una mayor retroalimentación negativa y una disminución de estas dos. Particularmente TSH lo comentamos porque eso se puede medir mejor, más fácil. Ahora, cuando estas hormonas están bajas en el hipotiroidismo, pues esta retroalimentación va a ser más débil y eso hace que incremente la liberación de TSH. Ok. Ahora, dato curioso, T3 representa 90% de la unión a receptores porque tiene mayor afinidad y porque mayor parte de la T3 viaja libre en la sangre y porque además las células tienen deshiodasas que convierten T4 en T3. Entonces, los efectos van a ser principalmente por T3. Sin embargo, la glándula tiroides sintetiza principalmente T4, la cual tiene mayor afinidad por las proteínas, va a tener una duración en la sangre más larga, una selectividad mayor, y se va a ir liberando poquito a poco y ya las células lo van convirtiendo en T3 para utilizar. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con suprarrenal. La suprarrenal sintetiza tres clases de hormonas: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Ahora, el principal mineralocorticoide es la aldosterona. El principal glucocorticoide es el cortisol. Porque, ojo aquí, la palabra mineraloglucocorticoide solo se refiere a sus efectos.
Y luego el principal andrógeno suprarrenal es DEA, deshidroepiandrosterona. Y esto se produce respectivamente en las capas glomerular, fascicular y reticular de la corteza suprarrenal. Y bueno, ahora, la secuencia en la que menciona estas cosas no es azarosa, sino justamente permite que lo agrupemos. En la capa glomerular se sintetiza principalmente la aldosterona, que tiene un efecto mineralocorticoide. En la fascicular, principalmente cortisol, que tiene un efecto glucocorticoide. Y en la reticular, principalmente DEA, que tiene un efecto andrógeno. Luego, los efectos. La ACTH, que es la que estimula la producción de cortisol, como lo vemos aquí en el eje, lo que hace esta ACTH es convertir el colesterol en pregnenolona, que es el primer paso así de todo su esquema de síntesis de hormonas esteroideas. Ese es el primer paso y además es el paso limitante, la conversión de colesterol a pregnenolona por la enzima colesterol desmolasa o también llamada enzima de escisión de la cadena lateral. Y luego, el cortisol que se libera va a tener dos efectos. Uno son metabólicos y otro es un efecto inmunosupresor o inmunodepresor. Los efectos metabólicos es que es hiperglucemiante, produce proteólisis y produce lipólisis. Por esta lipólisis que produce y porque es hiperglucemiante, pues también se le llama, así como GH, se le llama diabetogénico. La diferencia con la GH va a ser que la GH estimulaba la síntesis de proteína y el cortisol va a producir proteólisis. Luego tenemos a la aldosterona, cuyo efecto renal va a ser que recupera dos cosas, agua y sodio. O sea, a lo que está respondiendo la aldosterona es una pérdida de volumen y entonces recupera volumen y elimina potasio e hidrógeno. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, mete dos cosas y tira dos cosas. Esto está asociado, por ejemplo, si hubiera un incremento de aldosterona y tira muchos hidrogeniones, pues habría alcalosis. Pero si no hubiera aldosterona, se retendrían hidrogeniones y habría acidosis. Luego, pongo aquí en negritas el potasio porque este va a ser el principal, junto con la angiotensina 2 del eje renina-angiotensina-aldosterona. El potasio va a ser el principal regulador de la secreción de aldosterona. Como la aldosterona tira potasio, pues entonces responde a los aumentos de potasio. Aumenta potasio, aldosterona, y entonces el potasio disminuye. Luego, tenemos a el principal andrógeno suprarrenal, que su efecto es el vello axilar y el vello púbico. Ustedes dirán, ah, bueno, pero en varones tenemos la testosterona. Bueno, pero no, porque la adrenarquia es anterior a el aumento de la síntesis de hormonas gonadales y entonces inicia en ambos sexos el vello púbico y axilar por andrógenos suprarrenales. Y ya por último, mencionar, a la médula, que tiene un efecto que es complementario al efecto simpático. De hecho, la inervación de la médula suprarrenal, es por una neurona preganglionar simpática y hace sinapsis directamente con las celulitas que hay ahí, que si no mal recuerdo se llaman células cromatines. Y entonces estas células actúan como la célula postganglionar, o sea, esto es parte totalmente del sistema nervioso simpático, solamente que en este caso va a estar mediado por la adrenalina que va a viajar por la sangre hasta sus tejidos diáneos. Y bueno, luego tenemos tres situaciones que están relacionadas con alteraciones suprarrenales. Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, en donde no tenemos todos estos efectos de todas estas hormonas. O sea, hay ausencia de vello, ajá, hay, eh, 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 hay ausencia de cortisol, ausencia de aldosterona, ¿no? Bueno, algo característico aquí es que incrementa ACTH y esto produce hiperpigmentación. Luego tenemos al síndrome de Cohn, que es cuando hay hiperaldosteronismo primario. O sea, aquí en la corteza se forma un tumorcito que produce solamente aldosterona en la capa glomerular. Y entonces vemos signos de hiperaldosteronismo, que sería un aumento en el volumen, aumento de presión, quizá,
y pues una disminución de potasio y disminución de hidrogenio. Y luego tenemos el síndrome de Cushing, que es hipercortisolismo. Y en el hipercortisolismo, pues vemos exageradas las funciones del cortisol. Hay inmunosupresión, hiperglucemia, proteólisis y lipólisis. Muy bien. Continuamos con fisiología reproductiva. Y aquí yo lo junté para efectos de este repaso, porque hay algunas o varias similitudes. Tanto LH como FSH se sintetizan en ambos sexos y van a tener sus efectos LH sobre la teca en las mujeres y sobre la granulosa en las mujeres FSH. Y la LH va a tener efectos, creo que ya tengo poca pila, voy a quitar mi compu. Y la LH va a tener efectos sobre las células de Leydig en el varón y la FSH sobre las células de Sertoli en el varón. Luego, independientemente de sobre quién actúa, en hombres y mujeres, pues lo que va a incrementar la LH es la síntesis de andrógenos. Y luego, la FSH, independientemente sobre quién actúa, lo que va a estimular es la síntesis de estrógenos. Y en el caso de las células de Sertoli, también de inhibina, que va a tener un efecto inhibidor sobre la secreción adicional de FSH. Luego, comentamos rapidito el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, pues el día cero es siempre el primer día de la menstruación. Después de esto viene una fase proliferativa en donde el endometrio prolifera y la hormona predominante en este caso van a ser los estrógenos, el estradiol. También la llamamos esta fase proliferativa. Si hablamos de proliferativa nos referimos al endometrio, pero también la llamamos fase folicular si nos referimos a lo que está pasando en el ovario, que es la maduración de folículos. Y luego, en el día -14, aquí le pongo -14 porque esto es 14 días antes de la menstruación siguiente, más que 14 días después de la menstruación previa, es 14 días antes de la menstruación siguiente, ocurre la ovulación. Esta ovulación se produce por un pico de LH. Y aquí pongo otra vez la crucecita porque este es otro de los pocos casos en donde existe retroalimentación positiva. Eh, Hay una retroalimentación positiva intensa con incremento de LH, también FSH y progesterona, por supuesto. Luego de esto viene la fase lútea. La llamamos lútea si nos queremos referir al ovario, a lo que está pasando en el ovario, porque forma el cuerpo lúteo. O también la llamamos fase secretora, por los cambios que ocurren en el endometrio. Y bueno, luego de esto volvemos a empezar. Luego, vamos a hablar brevísimo de la lactancia, en donde va a haber varias hormonas que tienen diferentes efectos que no deben confundir. Primero tenemos a los estrógenos y la progesterona, que participan en la maduración de la glándula mamaria. Tanto glándula mamaria de varones como de mujeres tienen el mismo potencial, solamente que ese potencial de maduración solamente lo vemos en las mujeres, principalmente porque pues ellas son las que tienen los niveles más altos de estrógenos y progestágenos. Los estrógenos, perdón, van a tener un efecto principalmente sobre los conductos y los progestágenos sobre los alvéolos mamarios. Una parte importante de esta maduración mamaria, de la glándula mamaria, ocurre durante el embarazo. Es por esto que unos niveles muy altos de estrógenos y progestágenos pueden verse en el embarazo y eso además de otros efectos, pues tiene efecto en la maduración de la glándula mamaria. Luego tenemos a la prolactina de la adenohipófisis, que lo que estimula es la producción de leche, ¿sí? O sea, que se forme leche. Y luego tenemos a la oxitocina, que lo que genera es la eyección de leche. O sea, ya está la leche en los alvéolos almacenada y entonces produce la contracción, decíamos, de las células mioepiteliales para que se eyecte esta leche. Luego, aquí yo les propongo una especie de mnemotecnia que es 4Es, en donde para relacionar estas hormonas y sus células y lo que producen, pues recordemos que la FSH es estimuladora. ¿Sobre quién actúa? Sobre Sertoli, que se sintetiza, pues los estrógenos, y en el varón, pues
esto contribuye a la espermatogénesis, ¿sí? Por ahí alguien puede decir, bueno, es S y también las células de la granulosa pues, también tiene una S, ¿no? No sé. Y ya por último, bueno, ojo acá, porque en el caso de las mujeres, pues estos andrógenos que se sintetizan por efecto de la LH, ojo aquí porque la LH tiene efectos análogos a la ACTH. ¿Se acuerdan que hacía la ACTH? Que es que producía la conversión de colesterol en pregnenolona y por lo mismo hace la LH. Y ya luego los andrógenos que se forman en la teca, pues son convertidos en estrógenos por las células de la grándula, ¿sí? Y luego, en el varón, estas células de Leydig que están fuera de los túbulos seminíferos, pues, producen también andrógenos, estos viajan a la sangre en mayor cantidad, pero una parte pues se va a las células de Sertoli que están dentro de los túbulos seminíferos y las células de Sertoli producen estrógenos y entonces dentro de los túbulos se produce un ambiente rico en estrógenos que favorece la espermatogénesis, ¿sí? Bueno, ya por último, la testosterona que se sintetiza en los testículos, en el caso de varón, perdón por estar revolviendo todo de varón y mujeres, perdón, pero esta testosterona en el varón, pues es convertida de forma periférica por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona. La testosterona pues tiene todos los efectos androgénicos, pero la dihidrotestosterona, o bueno, más bien, excepto o los efectos que no son estos, porque estos corren principalmente a cargo de la testosterona. Número 1, la calvicie. Número 2, la distribución androgénica de vello corporal. Y número 3, genera hiperplasia prostática benigna. Por eso uno de los tratamientos para la hiperplasia prostática benigna son inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿sí? Ok, luego con esto pasamos a la siguiente, calcio y fosfato. Aquí para la regulación de calcio y fosfato, pues hay que ver que, primero, lo central, la hormona más importante para la regulación de esto va a ser la PTH. La PTH sensa el calcio por medio de un receptor sensor de calcio que tienen las células que sintetizan PTH, pues. Y luego, cuando el calcio disminuye, la PTH reacciona y su efecto va a ser aumentar el calcio ionizado. El calcio ionizado representa más o menos 50% del calcio que está en la sangre y es el que puede medir esta celulita. Pero no solo esto, sino que para que aumente de manera eficiente el calcio ionizado, pues tiene que disminuir también el fosfato, que es un anión que se pega al calcio. Entonces, repasando, el calcio está en tres formas. Calcio ionizado, también calcio unido a aniones, entre los cuales está el fosfato, y también calcio unido a proteínas. Entonces, de estos tres componentes, la parte que está más estrictamente regulada va a ser el calcio ionizado, que está en el plasma. Ok, ¿cómo consigue aumentar el calcio ionizado? Pues primero porque aumenta la reabsorción renal de calcio. Asimismo, aumenta la excreción de calcio, de fosfato, perdón, para que la parte libre sea mayor. También incrementa la resorción ósea para que el hueso así libere tanto calcio como fosfato. Inevitablemente libera pues también fosfato el hueso, pero al momento que libera calcio y fosfato el hueso, pues el riñón va a ocuparse de recuperar el calcio y de el fosfato por su parte eliminar. Y ya por último, a la PTH, digámoslo así, vean aquí que tiene un efecto renal y un efecto en el hueso, pero a la PTH le encantaría tener un efecto en el intestino, aumentando la absorción de calcio. Pero pues eso no puede hacer la PTH y entonces le pide ayuda a la vitamina D, estimula la síntesis o la activación, más bien, eso es lo más correcto, de la vitamina D para que ahora sí la vitamina D tenga efectos intestinales y así tengamos tres efectos ya integrados, que sería aumentar la reabsorción de calcio, que a su vez el hueso libere calcio y que también el intestino aumente su absorción de calcio. Luego, ¿cómo hace esto la PTH en el hueso? El aumento a la resorción ósea. Esto sí tenemos que mencionarlo porque ustedes podrían pensar, bueno, aumenta la resorción ósea. ¿Quién hace la resorción ósea? Pues los osteoclastos. Entonces, por lo tanto, la PTH tiene un efecto en los osteoclastos, pero no. La PTH
donde tiene receptores va a ser en los osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan dos moléculas, rank ligando y osteoprotegerina. Uno se une unos receptores en los osteoclastos y estimula a los osteoclastos, y el otro, la osteoprotegerina, se une a los mismos receptores pero los bloquea, inhibiendo a los osteoclastos. Y entonces, el efecto de la PTH va a hacer aumentar la relación de ligando con osteoprotegerina, o sea, aumenta la cantidad de ligando que existe, y con esto se produce la estimulación a los osteoclastos, y con esto el aumento en la resorción ósea, y con esto el aumento en la liberación del hueso de calcio. Va a estar liberando más calcio. Luego, la calcitonina va a tener el efecto opuesto a la PTH, disminuyendo el calcio. Pero esta hormona no es tan importante. Casi todo el control del calcio ionizado va a ocurrir por parte de la PTH y de manera complementaria por la vitamina D, pero que finalmente es activada por la misma PTH. Y luego, pues ya, entonces tenemos que mencionar a la vitamina D3. Esta vitamina D3 también la llamamos colecalciferol, y el nombre completo pues sería 1,25 dihidroxicolecalciferol. El efecto principal del colecalciferol va a ser el aumento en la absorción intestinal de calcio, como habíamos comentado antes, que es un efecto que quisiera hacer la PTH, pero no puede. Y bueno, aquí tenemos que ver también la síntesis de esta vitamina D. La piel, a partir de colesterol, forma colecalciferol en un primer paso. Luego esto va al hígado, y el hígado forma 25 hidroxicolecalciferol por una primera hidroxilación en la posición 25, y ya el riñón va a tener una 1 hidroxilasa que hidroxila en la posición 1, y conseguimos el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Esta vitamina D3 va a tener receptores intranucleares que tienen un heterodímero con RXR, que es receptor de retinoides X, y pues acuérdense, si es intranuclear, pues actúa como factor de transcripción, y en este caso aumenta la síntesis de una proteína fijadora de calcio en el intestino de los enterocitos, que se llama calvindina, ¿sí? Luego, ya por último, a la deficiencia de vitamina D la llamamos raquitismo u osteomalacia, dependiendo algo parecido a gigantismo versus acromegalia, pues va a depender de la edad ósea. En los niños, la deficiencia de vitamina D produce raquitismo, y en los adultos produce osteomalacia. Esta deficiencia pues se va a caracterizar como no hay absorción intestinal de calcio suficiente, pues entonces se tiene que activar mucho la PTH. Esto se llama hiperparatiroidismo secundario, y por lo tanto hay mucha resorción ósea, y eso genera a la larga deformidades óseas. Luego, vamos con páncreas endocrino. Páncreas endocrino tiene 4 células. Primero las células beta, células alfa, delta y PP. Las últimas PP pues sintetizan el polipéptido PP o péptido PP, o no me acuerdo cómo se llama, no importa porque no se sabe qué hace. Pero de las anteriores sí se sabe. La célula beta produce dos hormonas, insulina y amilina. Y aquí nuevamente la amilina no se conoce bien sus efectos, así que la dejamos a un lado. Aquí también les pongo péptido C, pero no porque sea una hormona. Péptido C, hasta donde se sabe, no es hormona, aunque eso puede cambiar, no sabemos. El punto es que péptido C se libera en una relación 1 a 1 con la insulina, porque la insulina, pues originalmente son los péptidos A, B y C, y luego hace una especie de plegamiento, se forman dos puentes disulfuro, hay dos cortes, y entonces queda la insulina y el péptido C. Esto ayuda pues a medir la secreción de insulina, el péptido C, porque la insulina tiene metabolismo hepático muy importante. Entonces, si nosotros quisiéramos medir la insulina en sangre, pues ya estaría depletada por el metabolismo hepático, pero el péptido C no. Entonces va a ser una buena estimación de la insulina que produce una persona. Luego, las células alfa sintetizan glucagón, y las células delta somatostatina. La relación va a haber una relación paracrina, la llamamos, entre estas hormonas.
porque la somatostatina va a inhibir la liberación tanto de insulina como de glucagón. El glucagón estimula la secreción de insulina y la insulina inhibe la liberación de glucagón. Luego, ¿cómo se sintetiza la insulina? O más bien, más que cómo se sintetiza, perdón. Aquí debería decir cómo se libera la insulina, cómo se secreta la insulina. Y pues la insulina se secreta primero porque entra glucosa a la célula beta pancreática por medio de glucosa. Dos, esa glucosa entra a glucólisis, luego esto se va a ciclo de Krebs y aumenta el ATP. El ATP cuando aumenta se unen unos canales de potasio que están en la membrana, que en cuanto se une el ATP, estos canales se cierran, porque los canales se llaman dependientes de ATP y ustedes pensarían que si dependen de ATP, pues estos están abiertos cuando hay ATP, pero más bien cuando hay ATP se cierra. Esto hace que se acumule potasio intracelular y se despolarice la célula beta. Una vez despolarizada, entonces se abren, se activan canales de calcio, voltaje dependientes y ya saben, siempre que entra calcio, pues entonces este calcio va a facilitar, va a producir la fusión de vesículas, que en este caso tienen insulina, con la membrana para que haya exocitosis de esa insulina. Ok, luego, ¿qué estímulos generan la secreción de insulina? Obviamente, la hiperglucemia es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la insulina es hipoglucemiante. Y entonces, cuando aumenta el azúcar en la sangre, la glucosa sérica, la glucemia, pues entonces se estimula la secreción de insulina y baja la glucosa sérica. Pero también los aminoácidos, algunos aminoácidos, ácidos grasos y las incretinas, que son hormonas gastrointestinales que estimulan la secreción de insulina, pues todo esto va a producir la secreción de insulina. Y duda aquí también, esto me faltó ponerlo, el sistema nervioso autónomo. El simpático estimula o inhibe, el parasimpático estimula o inhibe. Pueden pausarlo aquí. Independientemente de los receptores, que ahí podrán ver que hay varios receptores, el efecto predominante parasimpático sobre la célula beta va a ser estimulador de la secreción de insulina y el simpático inhibe la secreción de insulina. Esta relación la podemos ver muy claramente porque en el postprandio, que hay una actividad pues intensa parasimpática, pues necesitamos secreción de insulina, ¿verdad? Y el vago ahí pues asiste este efecto. Luego, los efectos de la insulina, ya les dije aquí la clave, es una hormona postprandial. Y entonces, ¿qué pasa en el postprandio? Ah, bueno, pues la glucosa tiene que bajar porque tiene que entrar a las células. Entonces la insulina genera esa entrada a las células. Una vez que entra a las células, pues puede irse hacia glucólisis o puede formar glucógeno. Se llama glucogénesis o glucogenogénesis, es lo mismo. También estimula el anabolismo proteico y también estimula la lipogénesis. Vean que tanto la formación de glucógeno, proteínas y lípidos, en todos estos casos estamos hablando de anabolismo. Entonces, la insulina es una hormona anabólica por excelencia. Y luego tenemos que cuando hay situaciones de hipoglucemia aguda, pues lo que se secreta es glucagón, que también responde a el aumento en los aminoácidos o detecta aminoácidos, ácidos grasos, como la insulina. Este glucagón pues va a tener efectos predominantemente hepáticos. De hecho, lo vamos a poner aquí. Dianas de la insulina, pues va a ser hígado, músculo esquelético y tejido adiposo principalmente, no exclusivamente, pero principalmente. Pongo estas tres figuritas porque en un examen mis alumnos pues, no sabían cómo distinguir cuáles eran las dianas principales y esto es muy importante. Estas son las dianas principales de la insulina. ¿Y cuál es la diana del glucagón? Pues el hígado. Y aquí tuve un debate con Víctor Hugo, espero que me esté viendo por acá Víctor Hugo, quizá no lo haga porque no me necesita, pero este, él debatía, decía, es que yo leí en no sé qué Biblia que hay receptores de glucagón en un montón de tejidos, ¿no? Y tiene muchos efectos. Ah, bueno, pero lo que pasa es que por la circulación enterohepática, este glucagón que se secreta, pues llega primero al hígado y realmente se queda en el hígado, se quedan en el hígado la mayoría de los efectos, sino es que todos en condiciones fisiológicas del glucagón. ¿Y cuáles son estos efectos? Entonces, por eso en la imagen solamente pongo hígado.
Puede ser que en condiciones experimentales incrementemos mucho el glucagón y pues veamos otros efectos, pero en condiciones fisiológicas vamos a pensar que esto sí, para simplificar, que esto se limita, se restringe a el hígado. ¿Y qué hace en el hígado? Bueno, pues le dice al hígado, aumentame la glucosa. ¿Y cómo la glucosa aumenta la glucosa en el ayuno del hígado? Pues por medio de dos procesos. La gluconeogénesis, o sea, la formación de nueva glucosa, y la glucogenólisis, o sea, la descomposición del glucógeno para liberar glucosa a la sangre. También por aquí podemos poner que hace lipólisis, que esta lipólisis va a servir para cetogénesis, todo esto hepático, y también va a proporcionar en el glicerol, perdón, pues un sustrato para la gluconeogénesis. Además de glicerol, ¿qué otros sustratos tenemos para la gluconeogénesis? Pues por ejemplo, ácido láctico, aminoácidos, muy bien. Luego, tenemos ya como integración, vamos a tener hormonas hiperglucemiantes. Bueno, más que integraciones, para verlo claro, las hormonas hiperglucemiantes, aquí también podemos poner hormonas de respuesta a hipoglucemia, van a ser glucagón, que es para la respuesta a la hipoglucemia aguda, porque rápidamente sube la glucemia y de manera intensa, entonces va a estar secretando de acuerdo a si la glucosa sube o baja. Obviamente se secreta cuando baja, no cuando sube, porque cuando sube es la insulina, pero cuando esta hipoglucemia se prolonga, entonces necesitamos activar otras vías, además de estas hepáticas del glucagón. Y entonces es aquí donde entra cortisol y GH, que acuérdense que ambas producen lipólisis del tejido adiposo. Entonces es parte de la respuesta crónica a la ayuno, ¿sí? O al hipoglucemia. Ok, y luego vamos a continuar. Ingesta y tejido adiposo, que este es el último temita de fisiología endocrina. Aquí recordar que la palabra orexis significa apetito, para que no se confundan. El núcleo arqueado en el hipotálamo integra múltiples señales orexigénicas y anorexigénicas. Vamos a mencionar algunas de las células, de las señales, perdón, anorexigénicas primero. De las más importantes está la leptina, que es una señal crónica. Es crónica porque de lo que está informando es de cuánto has comido, las semanas, meses, años previos, porque esta hormona va a ser directamente proporcional a la masa de tejido adiposo que tengamos. Si tenemos mucho tejido adiposo, pues comiste mucho y entonces va a informar al cerebro de esto con un efecto anorexigénico. Y luego va a haber otras señales que son señales agudas que te dicen que acabas de comer. Dentro de ellas está la insulina, que es postprandial, entonces informa que acabas de comer. La CCK, que es una hormona gastrointestinal que responde a un ingeste de grasas. Es por eso, en parte, ustedes así lo pueden pensar, que cuando comen grasas, pues quedan bastante satisfechos un ratito. Y luego también señales vagales tienen efecto anorexigénico. Y esto se debe, por ejemplo, a que la masticación y deglución, aunque no incremente la glucemia, aunque no estimule la secreción de insulina, etcétera, tan solo la masticación y la deglución ya puede tener un efecto anorexigénico, saciante, como cuando masticas un chicle, por ejemplo. Y esto va a ser por señales vagales. Bueno, esto va a ser recibido, decíamos, en el núcleo arqueado. En las neuronas, justamente las neuronas anorexigénicas. Estas neuronas anorexigénicas también se llaman POMSECAR porque sintetizan o liberan neurotransmisores anorexigénicos que son CAR, que es transcrito relacionado con anfetaminas y cocaína, y de POMC, más que liberen, secreten POMC, es que utilizan POMC, que es una prohormona. Esta prohormona va a ser partida de diferentes maneras. Una de las hormonas que se producen de esta eh, eh, escisión, de esta división, va a ser ACTH, que la mencionamos anteriormente, pero en este caso se parte diferente para que lo que se busca es MSH, que es hormona estimuladora de melanocitos. Y esta MSH pues va a ser un neurotransmisor anorexigénico. Estos van a tener un efecto pues saciante, particularmente sobre el centro de la saciedad, que es el núcleo ventromedial.
Y aquí recuerden ustedes cuando se suban la pancita porque están muy llenos, bueno, pues eso, esa saciedad es ventromedial, ¿sí? Luego, vamos a tener señales orexigénicas, aquí solo les puse de momento a la grelina, pero también, por ejemplo, la hipoglucemia, también es una señal orexigénica y va a ser sensada directamente en el hipotálamo. Esto pues se recibe en el núcleo arqueado nuevamente, pero esta vez en las neuronas orexigénicas que liberan los neurotransmisores AGRP, NPY, y justamente así se llaman esas neuronas, se llaman neuronas AGRP, NPY. Eh, AGRP significa péptido relacionado con el agouti y NPY neuropéptido. En ambos casos, pues NPY directamente estimula aspecto del hambre, el área lateral del hipotálamo. Y AGRP, si no me recuerdo, AGRP como que es un antagonista de los receptores de MSH. Pero en ambos casos, cualquiera que sea la manera, pues van a ser neurotransmisores orexigénicos, o sea, que generan hambre, ¿no? Y aquí pensar en alguien que está con las manos así a los lados laterales pidiendo comida, y entonces el área lateral del hipotálamo va a ser el centro del hambre, ¿sí? Ok, listo. Yo me confundía mucho, ¿saben? Entre las neuronas POMSECAR y las AGRPNPY y cuáles eran anorexigénicas y orexigénicas. Está un poquito difícil, pero como yo me lo aprendí fue recordar CART, que es transcrito relacionado con las anfetaminas y la cocaína. Y entonces esta A es de anfetaminas. Y como dato curioso, las anfetaminas en el siglo pasado, no me acuerdo si en los 60s o en los 70s, se usaban para bajar de peso, justamente por su efecto anorexigénico. Entonces ya con esto, ¿se acuerdan que estas son las anorexigénicas? Y luego ya lo último, pues hablar un poquito de tejido adiposo. El tejido adiposo sintetiza varias hormonas, leptina, adiponectina, recitina, estrona. La leptina, pues ya la vimos, va a informar acerca de la masa de tejido adiposo y es una hormona anorexigénica a largo plazo. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina y la recitina va a tener el efecto opuesto. Y la estrona, pues es un estrógeno, eh, es el estrógeno, como dato curioso, predominante en la posmenopausia. Y pues justamente porque después de que ya se terminó la función ovárica en las mujeres, pues continúa la función del tejido adiposo y entonces por eso ya el estrógeno que se va a encontrar en ellas va a ser la estrona. Y ya por último, secreta factor o estimula la secreción, bueno, sí, secreta factor de necrosis tumoral alfa, que es proinflamatorio y va a tener que ver con las características proinflamatorias del tejido adiposo. Ojo acá porque dije que estos eran hormonas y al final a esto no le llamé hormona. ¿Por qué motivo? Ahorita me voy a regresar a la primera diapositiva y explico por qué. Luego, va a haber hormonas que tienen un efecto lipolítico, que comentamos antes, que son TH y cortisol, y hormonas lipogénicas, principalmente y predominantemente la insulina, solo para integrar los efectos de otras hormonas en el tejido adiposo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué excluimos al TNF-alfa de la clasificación de hormonas? ¿Se libera la sangre? Sí. ¿Va a tener receptores en células distantes? Sí. Y entonces me tengo que regresar a la primera diapositiva, en donde decíamos que es una hormona. Hay aquí una pequeña excepción, que es que si esta sustancia se libera a la sangre, tiene receptores en células distantes, pero estas células son células del sistema inmunológico, entonces no le hablamos, no le llamamos, perdón, hormona, sino que la llamamos citocina o citoquina. Entonces, en sentido estricto, las citoquinas son hormonas, pues sí, pero por esta excepción, entonces no las llamamos hormonas. Y bueno, ya con esto terminamos la presentación. Espero que les haya gustado. Eh, no sé, fue muy rápido, quizá me faltó lo importante, quizá algo lo dije mal, no lo sé. Entonces yo les pido por favor que si esto les gustó, lo compartan y que si tienen dudas, comentarios,
quejas o sugerencias, pues lo pongan en los comentarios abajo del video, ¿sí? Espero que les sirva. Bye, bye.